proyecto Viticas, en el que participan diversos organismos públicos y empresas privadas, trata de aportar soluciones innovadoras al cultivo de la vid. ¿Desde qué objetivos y desde qué puntos de vista? Pues el primero de ellos, lógicamente, intentar hacer una disminución de los tratamientos fitosanitarios dentro del cultivo. Y el segundo de ellos, ayudar a combatir el cambio climático que estamos sufriendo, sobre todo en la zona sur de Europa, en estos momentos. La base que nos llevó a idear y plantear el proyecto Viticas es el realizar los tratamientos fitosanitarios realizando un control integral del viñedo. Entonces, a través de este control integral, una enfermedad solo tiene lugar si se dan tres circunstancias a la vez, de lo que se conoce como el triángulo de la enfermedad. Primera de ellas, que se den unas condiciones meteorológicas apropiadas para que el hongo o el patógeno se desarrolle. Segunda, que esa planta o esa vid tenga unas condiciones, esté en una fase fenológica en la cual ese patógeno pueda invadir esa vid. Y tercera condición, que tengamos el patógeno en la atmósfera del viñedo. Si alguna de estas tres condiciones fallan, no hay que hacer un tratamiento. ¿Cómo podemos evaluar que el patógeno se encuentra dentro del viñedo? De dos maneras, o bien viendo manchas en hojas o con una solución innovadora que pretendemos implantar con el proyecto, mirar la concentración de esporas que hay en la atmósfera del viñedo. Con lo cual, con el uso de estos biosensores nos anticipamos a la propia enfermedad y evitamos que la planta tenga lesiones. Algo que nos inquieta mucho en Hacienda Monasterio es el control de las enfermedades del viñedo. Hasta ahora venimos un poco utilizando métodos clásicos, como es salir al viñedo, mirar las cepas, ver un poco la presión que hay de cada una de las enfermedades típicas de la zona. Luego ya el siguiente paso ha sido incorporar un aviso por riesgo climatológico para tener más precisión de las enfermedades que podemos tener en el viñedo. Pero bueno, no contentos con todo ello, al final quisimos dar un paso más allá y lo que hemos hecho es instalar, como veis a mi espalda, una estación de captura de esporas, ¿no? Sabemos que según la cantidad de esporas que tengamos en el ambiente, así va a ser un poco la presión que tengamos en el viñedo. Para el muestreo de esporas en campo hemos utilizado un captador volumétrico tipo Hirst. Este es un captador que lleva encima muchos estudios físicos, biológicos y que demuestran que recoge la cantidad de esporas que puede haber en un metro cúbico de aire. ¿Esto qué quiere decir? Que los datos que nos va a aportar el captador van a ser un resultado de lo que sufre esta cepa en un metro cúbico de aire a su alrededor, la presión de patógenos que sufre esta cepa en un metro cúbico alrededor. La metodología está validada a nivel europeo y a nivel mundial, lo cual nos permite el poder comparar los datos que registramos con este captador tipo Hirst aquí en la zona de la Ribera de Duero con otro que pongamos en Galicia, en Andalucía, en Francia, en cualquier lugar del mundo y poder extrapolar y poder comparar los datos para ver presión de patógenos en cualquier lugar donde exista un viñedo. Como dije, lleva unos estudios físicos muy importantes para que lo que estemos muestreando pues sea lo que en realidad es lo que sufre la cepa, sufre esa presión. ¿Qué partes tiene este captador? Pues tiene una cabeza que a través de la cual aspira el aire del viñedo a través de esta rendija, aspira a una velocidad de 10 litros minuto, lo cual nos permite hacer una extrapolación de lo que ocurre en un metro cúbico de aire de cada zona del viñedo. Después tiene como una visera que le impide que cuando llueve las gotas de agua pueden penetrar dentro de la rendija y pueda alterar el muestreo. Y después algo muy importante, una veleta para que siempre muestree en la dirección que viene el viento, porque a las cepas el viento que le va, o la atmósfera, las condiciones atmosféricas que le van a afectar, siempre es el viento que le llega. Entonces lo que queremos es simular lo más fidelinamente posible el viento que le puede llegar, pues por ejemplo a este racimo o por ejemplo a esta hoja, y con este aparato nos permite el simular esas condiciones. Además lo dotamos de un sistema de autonomía por paneles solares para poder hacer el muestreo en cualquier lugar del viñedo y en cualquier momento, en cualquier época del año.
¿Cómo recogemos las esporas? Las recogemos en estos tambores. Este tambor lleva un mecanismo de relojería en el cual gira 2 milímetros cada hora, con lo cual nosotros sabemos a lo largo de todo este giro de este tambor, que dura justo 7 días, cada 2 milímetros sabemos lo que ocurre en el aire, en la atmósfera del viñedo durante 1 hora del día. Entonces, de esta manera sabemos lo que ocurre en el viñedo las 24 horas del día, los 365 días del año. En este tambor va, como medio de captura, se le pone una cinta Melinex a lo largo de todo el tambor, para que en ella, con una solución de silicona que se le pone por encima de la cinta Melinex, quedarán retenidas todas las esporas. Una vez que recogemos el tambor y las muestras en el campo, las procesamos en el laboratorio. Lo primero que hacemos es extraer la cinta Melinex donde han impactado las esporas y realizar segmentos de ella correspondientes a 24 horas del día. Sabemos que cada 2 milímetros representa lo que ocurre en la atmósfera del viñedo durante 1 hora. Esto nos permite conocer qué ocurre con los patógenos del viñedo durante los 365 días del año y además durante las 24 horas del día, lo cual nos permite adaptar los tratamientos a cada patógeno. En el proyecto Viticas vamos a evaluar la concentración de esporas de hongos que existen en la atmósfera de los 3 patógenos principales en las zonas de estudio. El primero de ellos, las botrytis, aquí podemos ver representadas sus esporas, las de oidio y las de mildio, que son los 3 patógenos más importantes dentro de cada denominación de origen y dentro de cada área bioclimática de las zonas de estudio del proyecto Viticas. Una de las dificultades que tiene el método que proponemos de mostrar las esporas atmosféricas es que, como se puede ver en esta diapositiva, en la cual se ve un pantallazo de lo que se observa al microscopio, existen dentro de la muestra todo tipo de partículas biológicas y no biológicas que existen en la atmósfera del viñedo. De toda esta amalgama de partículas, la persona que identifica y cuenta esas esporas tiene que ser un técnico muy experto, porque de todas ellas solo esta de aquí y esta de aquí serían esporas que nos indican la presencia de un patógeno en el viñedo, y tiene que ese técnico discernirlas y separarlas de cualquier tipo de partículas biológicas que hay en la atmósfera. El uso de biosensores para determinar la presencia de patógeno nos ayuda no solo a ver los momentos en los que va a haber presencia de patógeno en el viñedo, sino nos ayuda a ver la magnitud de las infecciones primarias que puede haber en el viñedo. Como se ve en esta gráfica, el 7 de marzo, cuando la planta no tiene hojas ni tiene ninguna parte verde, hay un pico de concentración de esporas que se corresponde a las esporas invernales y que eclosionan con las primeras temperaturas y humedades adecuadas para su propia germinación. Nos indicaría la infección primaria que puede haber en el viñedo y, dependiendo de su magnitud, la cantidad de infecciones secundarias que podemos llegar a tener durante toda la campaña. Un segundo objetivo importante dentro del proyecto Viticas es evaluar la influencia que tiene el cambio climático sobre el cultivo de la vid. En el muestreo hemos seleccionado 3 zonas geográficas que representan 3 bioclimas muy diferentes dentro del noroeste de España. Una región mediterránea, donde se encuentra la denominación de origen Ribera del Duero, una zona de transición entre la Mediterránea y la región atlántica, donde se encuentra la denominación de origen Ribeiro y la denominación de origen Valdeorras, y una zona, el mundo atlántico, donde se encuentra la denominación de origen Rías Baixas. Hemos evaluado los cambios que hay en todas estas zonas y ya hemos publicado un artículo con todos estos cambios. Para este estudio hemos utilizado los índices bioclimáticos más importantes que existen en el mundo de la viticultura. Hemos evaluado cómo han variado desde el año 1950 hasta el 2015 para ver cómo el viñedo ha sufrido el cambio climático durante los últimos años, y además, cosa que nos parece muy interesante, hemos evaluado cómo esas temperaturas van a comportarse a partir del año 2050 hasta el 2095, evaluando en el futuro qué cosas puede haber en el viñedo que haya que cambiar debido a ese cambio climático. Hemos detectado en este estudio que unos cambios importantes tanto en la temperatura como humedad de las zonas bioclimáticas estudiadas.
Se observa una tendencia hacia un aumento de las temperaturas y una disminución de la humedad y de la precipitación en todas estas zonas. Esto va a implicar cambios negativos e incluso cambios positivos dentro del cultivo de la vid. Empezaremos por los cambios positivos. Zonas como todo el área atlántica, donde hay una presión muy grande por el mildio debido a la intensa carga de humedad que hay, pues al disminuir esas concentraciones de humedad pues tendrán una menor presión de esos patógenos, con lo cual se podrá disminuir el número de tratamientos. En cambio, en las otras zonas, pues el aumento de la temperatura va a provocar incluso cambios culturales dentro del cultivo. Variedades mejor adaptadas tendremos que introducir. En zonas donde hoy en día hace mucho frío para el cultivo de la vid, podremos incluso introducir plantas de la vid en el futuro cuando las condiciones climáticas sean más adecuadas. Y finalmente, pues cambios en las prácticas culturales. Esos cambios van a ir asociados pues a cambios de variedades, introducción de fertirrigación para ayudar a la planta a llevar a cabo una maduración mejor, o otros tipos de cambios como introducción de material de forraje en el suelo para que pueda retener el agua mejor el viñedo y que nos permitan adecuar el cultivo de la vid al futuro impacto del cambio climático en el noroeste de España.